Hola, hola, muy buenos días. Que el Señor le bendiga. Bienvenido, bienvenida. Hoy es 7 de julio de 2024. Damos gracias al Señor que nos permite este grande privilegio de encontrarnos a través de este canal en el cual tenemos como propósito compartir algo de la palabra del Señor cada domingo. A través de este espacio dejamos aquí un mensaje de la palabra del Señor que algunos aprovechan a través de esta transmisión en vivo que originamos cada domingo a las 8 de la mañana, y sabemos de algunos otros que a través del canal ingresan a Centro Bíblico Bucaramanga, encuentran esta transmisión que hacemos y consumen este contenido en otro espacio. El único objetivo nuestro no es ni likes, no es ni seguidores, no es ni nada de eso, sino que la palabra del Señor corra y sea glorificada para honra y gloria de su nombre. Así que esperamos que lo que compartimos aquí sea de bendición para su vida. También queremos invitarle a nuestras actividades en nuestros lugares de reunión en el área metropolitana de Bucaramanga. Tenemos un lugar de reuniones en el norte de la ciudad de Bucaramanga, frente a la cancha de Esperanza 1. Allí está el centro bíblico. En el barrio Ricaurte de la meseta de Bucaramanga, en la carrera 17, número 58191. También allí hay un centro bíblico. Y en el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, en la carrera tercera, número 4506. A las 10 de la mañana iniciamos una actividad que es para toda la familia. Hay clases para niños, hay actividades especiales para todos, hay un espacio para compartir la palabra del Señor, un mensaje de la preciosa palabra de Dios en el salón principal de cada uno de estos lugares que les he mencionado. 10 de la mañana, le esperamos, le invitamos muy cordialmente que se una a nosotros y tenga y participe de un buen momento de comunión juntos. Y también tenemos algunas actividades que hacemos virtualmente. Los días martes nos reunimos para estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Proverbios y le esperamos a las 6:30 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Los días miércoles las damas también tienen un espacio especial. Todas ellas se reúnen. Hace bastante tiempo que lo están haciendo, comparten tiempo precioso en la palabra del Señor, comparten tiempo de compañerismo, de comunión, se animan las unas a las otras y sé que pasan tiempos muy buenos. Así que les invitamos para que se unan también a esta reunión de los miércoles a las 7 de la noche. Los días jueves nos reunimos para orar a las 6:30 de la tarde. Juntos nos encontramos a través de la plataforma Zoom, planteamos algunos motivos de oración, acciones de gracias, plegarias, peticiones especiales e intercedemos los unos por los otros. Oramos al Señor por cada una de estas motivos de oración que son planteados, y en la presencia del Señor descansamos en dejar todo esto en sus preciosas manos, sabiendo que Él tiene siempre el control y que su voluntad es agradable y perfecta. Así que le invitamos los jueves a nuestra reunión de oración a través de Zoom a las 6:30 de la tarde. Y todos los domingos a esta hora de la mañana, iniciando a las 8, tenemos esta transmisión que hacemos ya por nuestro canal de YouTube, Centro Bíblico Bucaramanga. Aquí donde usted se encuentra, que además en este canal encuentra una cantidad de contenido disponible para su edificación. Le animamos también a que nos busque en YouTube, Centro Bíblico Bucaramanga. Cuando tenga espacio disponible, aprovéchelo consumiendo ese buen contenido, estudios bíblicos, estudios basados en la preciosa palabra de Dios y que sé que serán de mucha bendición para su vida. Así que le animamos también a explorar este canal y consumir el contenido que está ahí para su aprovechamiento. Bien, vamos a compartir unos cánticos de edificación cristiana para ir entrando en el calor de lo que viene más adelante, que es el plato fuerte. Por ahora, te invitamos a disfrutar también de estos cánticos. Dios envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, paz y
está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé solo por Él. Gozo hay al ver a un niño, aunque el futuro incierto es, pero es Jesús quien lo protege. Valor y fuerza encontrará para vencer, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Sabes que murió Jesús en la cruz, mandado por su Padre Dios, quien tanto nos amó, que a su Hijo unigénito dio por ti y por mí, pero no solo murió, resucitó. Y hoy yo sé que vivo está, vive en mi corazón y me ayuda a vencer con su gran poder. Hoy yo canto esta canción con alegría, sabiendo que un hermoso día iré a descansar y con Cristo encontrar grande gozo y paz. Grande gozo y paz, grande gozo y paz. Qué lindo es vivir en Cristo, porque ha salvado mi vida del mundo en que vivía, de pecado y de maldad. Qué lindo es vivir en Cristo, guardando la esperanza de que pronto Él regrese a
llevarme junto a Él. Es por eso que ahora digo, persevera siempre en Él, porque el tiempo está muy cerca y pronto ha de venir. Para cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra de sus hijos que le aman y obedecen en verdad. Es por eso que ahora digo, persevera siempre en Él, porque el tiempo está muy cerca y pronto ha de venir. Para cuando Cristo venga, hallará fe en la tierra de sus hijos que le aman y obedecen en verdad. Y así nos alistamos para escuchar la palabra de Dios. Esté atento, atenta a lo que el Señor tiene para decirle. Preste oído atento a la voz de Dios. No se distraiga, no tenga por ahí su atención dispersa. Concéntrese en el mensaje que el Señor tiene para darle directamente a usted. Él conoce su necesidad y a través de su palabra sabemos que Él va a llegar directamente a su corazón. Nuestro hermano Edwin Rangel nos acompaña en esta mañana y él ha recibido de parte del Señor un mensaje que quiere compartir con cada uno de nosotros esta mañana. Adelante, hermano Edwin, que el Señor le bendiga y que su palabra sea de alimento y de bendición para cada uno. Buenos días para todos, hermanos y amigos que oyen la enseñanza por estos medios que el Señor provee también para edificación de nuestras vidas y de nuestras almas. Buenos días, sean todos bienvenidos. Vamos a tener una palabra de oración para dar inicio a la lectura de la palabra y dedicación de la misma. Bendito Dios, Padre Celestial. Gracias damos en el poderoso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias, mi amado Señor, porque en ti podemos tener todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú nos regalaste una salvación tan grande y tan maravillosa. Ayúdanos para vivir en ella, Señor. Pedimos que en esta hora que tú nos permites abrir las Escrituras, nos edifiques a través de ella. Podamos, Señor, crecer, fortalecernos, alentarnos, dar, Señor, ánimo al desalentado, al desanimado. Pedimos para que tú obres grande y poderosamente a través de ella. Que no sea mi voz, sino tu Espíritu Santo, guiándome, Señor, conoce los corazones y las mentes de cada uno de los que oirán esta predicación, Señor. Pedimos que tú obres, que te glorifiques, la gloria y la honra sea tuya, Señor. Te alabamos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 2. Y vamos a estar allí estudiando bajo el tema un regalo grande, una responsabilidad mayor. En Hebreos capítulo 2 vemos el título que dice allí en la Reina Valera, una salvación tan grande. Es esa la que nos ha regalado el Señor. Y esa salvación que Él nos ha dado por gracia, esa salvación también requiere un esfuerzo, requiere una diligencia para nosotros hacer las cosas, para nosotros vivir en conformidad a lo que Él nos ha mandado. Así que quiero que leamos Hebreos capítulo 2 y entendamos un poco acerca de todo lo que el Señor ha traído para nosotros y cuánto o de qué forma lo ha traído. Hebreos capítulo 2 vamos a estar leyendo de versículos 1 hasta versículos 18. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Vamos a dar la lectura hasta ahí y cuando lleguemos allí proseguimos hasta el versículo 18. Así que mis hermanos, esta salvación de la que nos habla está escrita en esta carta a los hebreos, una carta escrita a creyentes y asistentes, algunos sin un compromiso con el regalo recibido. Se está hablando de que, o defendiendo un poco la postura de que Jesús era hijo de Dios, no un ángel, como le querían hacer ver, un ángel con alguna fuerza superior a otros, y que de pronto sí tenía una mayor relevancia, pero que era un ángel. Y pues nosotros sabemos que no es así, y es eso lo que se expresa en el capítulo 1. En algunos versículos señala que Jesús no es un ángel, sino que es, como el versículo 7 dice del capítulo 1, ciertamente los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Relacionando a Jesús mucho más grande que los ángeles. Esta salvación, mis hermanos, como veremos aquí un poco más adelante, expresando un poco más el versículo 1, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicen. Dos palabras clave. Una, diligencia. ¿Para qué? Para no deslizarnos, para que no lleguemos nosotros a irnos. Este término de diligencia o atendamos era estar anclados en la fe en Cristo. No que nos deslicemos, era como dice de pronto a la deriva, es un término más náutico, y que poco a poco una nave, si no está anclada o amarrada a un muelle, se va a ir. Poco a poco, se va a ir deslizando. ¿Por qué? Porque no tenemos atención, no atendemos a las cosas que oímos, dice este versículo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos. Es necesario atender a esas cosas para que no empecemos a perder nuestro rumbo. Y el versículo de aquí mismo, el capítulo 6 del versículo 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Para que esta ancla segura es Cristo. Estar allí fortalecidos en Él. Pero para eso necesitamos mucha diligencia. Un versículo muy conocido dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y da otras enseñanzas o otras como gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Pero la primera parte es a la que quiero hacer referencia, en lo que requiere diligencia, no perezosos.
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto, la salvación que el Señor nos ha dado, que nos ha regalado, requiere diligencia, no para ganárnoslo, porque no podemos, pero sí para vivir en ella. Requiere diligencia para tener ese regalo. Y en muchas ocasiones, pues vemos que muchos se deslizan porque creen que allí ha terminado todo, cuando reconocemos al Señor como nuestro Salvador y realmente lo que, lo que es la realidad es que allí empieza una lucha, allí nos hemos ganado un enemigo y eso nos debe, nos debería capacitar o motivar mejor para entrenarnos, para enseñarnos. Recuerdo cuando eh, prestábamos el servicio, el anhelo más grande era que dieran el fusil, y que dieran el armamento, pues para uno poderlo tener y cuánto dispararlo, y eso era lo más bonito, lo que uno querría. Después de los 3 meses que se requiere el entrenamiento, cuando lo entregan ese mismo día, le dicen a usted, bueno, a partir de hoy, este fusil a usted lo hace un objetivo militar, del ELN, de la TAR y de todos los grupos que en ese tiempo estaban. Y eso lo hace uno entrar en razón. Y bueno, esto que me dieron no es solo para tomarme fotos, sino que esto tiene una obligación, tiene un deber y tiene un peligro también. Cuando nosotros hemos recibido al Señor, también nos hemos hecho un objetivo militar del enemigo. Porque la comprensión con la cual nosotros hemos recibido al Señor, delante de muchos hermanos y los que de pronto se han bautizado, eso nos hace llevar el nombre, el título de cristianos. El enemigo le gusta atacar a esas personas, ponerlas por el piso, para que de una u otra manera aparentemente se vea que llegar a los pies de Cristo, pues no es realmente lo que muchos dicen o lo que la Biblia dice. Así que requiere diligencia, mis hermanos. Versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Bueno, aquí dice primero, esta palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Todos estos mensajeros que el Señor envió, como los profetas, jueces, todos los que estuvieron o que se nombran en el Antiguo Testamento como mensajeros de Dios, era una palabra firme, era verdadera. Y dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Cuando se hacía una falta a esa ley que Dios había dado, eso merecía justa, un justo castigo, una justa retribución a aquello que se faltaba por medio de esa palabra. Que los ángeles o los mensajeros, también lo dice esa palabra, expresaron de parte de Dios a su pueblo. Y esto dice, ahora hace una pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros en el versículo 3 si descuidamos una salvación tan grande? Si ese regalo, si esto que fue dado por medio de todos estos hombres, de todos estos profetas, de todos estos siervos de Dios, era tan firme, ahora ¿cómo? ¿Cómo no nosotros, cómo no decir que es más firme, que es más relevante la que vino su propio Hijo, nuestro propio Dios hecho carne, a darnos esta salvación? ¿Cómo? ¿Cómo escaparemos nosotros de esto, mis hermanos? Y eso es un motivo para asustarnos, sino un motivo para alentarnos. Hey, si antes esto era tan firme y todo esto que se dio a Israel, porque fue a Israel quien se dio, y como lo dice en Romanos también, en un momento estuvimos estudiando, que de él proviene todos los profetas, viene toda la ley, viene el culto, también viene Jesús. Y esto fue tan firme y fue un regalo tan grande para este pueblo que hoy, si alguien dijese, deme una prueba de que Dios existe, sería Israel. Un pueblo pequeño, muy pequeño, con muy pocos habitantes, y son
potencia en muchas cosas, en cosas que ni siquiera ellos mismos proveen o tienen. Tienen tantas cosas en la tecnología, son potencia mundial en la forma, en los médicos, en la biotecnología, en los equipos médicos que ellos realizan, que ellos inventan, que ellos fabrican, en las armas, por ejemplo, Colombia, el fusil que usan sus soldados es un Galil 556 de fabricación israelí, y todas estas cosas, ellos son los más grandes exportadores de diamantes. Y me parecía curioso esta parte porque ellos no tienen minas de diamantes, pero tienen la máquina donde o los pulen de la mejor manera como nadie en el mundo. Y esto los hace a ellos los más grandes exportadores de esto. Pues al comprar y fabricar o pulir todos estos diamantes también. Y toda la tecnología que ellos tienen, podemos ver las guerras que ellos han sufrido, que ellos han tenido, como lo fue en el Holocausto, que tenían más o menos unos 17 millones y murieron unos 6 o 7 millones en ese holocausto, las guerras que los han precedido, todo lo que desde el primer día que ellos se independizaron o se volvieron una nación al siguiente, les empezaron guerras y atacarles y nunca han podido ser destruidos. Vemos cómo han hecho florecer el desierto, vemos cómo son exportadores de muchas cosas y potencias y no le tienen miedo a enfrentar a cualquier enemigo. Había una declaración del ministro, de su presidente, y decía que ellos no le tenían miedo y pueden retar aún hasta la OTAN por la guerra que están teniendo ahorita. Y saben de dónde provienen ellos. Ahora, si esto fue tan firme, ese mensaje que se envió por medio de ángeles, ahora cuánto nosotros. Ahora, ¿cuánto nosotros que hemos sido lavados es con la sangre de Cristo? Y nos podríamos desanimar grandemente si no vemos, si pensamos que solo Cristo de pronto nos dio la salvación y defiéndanse en allá y esto no requiere un progreso en nuestra vida testimonial, un testimonio firme. ¿Por qué? Porque la ley que se había dado, ellos no pudieron alcanzarla. Pero aún así esa promesa de que era el pueblo de Dios les mantiene hasta hoy. Ahora nosotros, que hemos sido lavados por esa sangre, dice la segunda parte del versículo 3, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y aquí, esta es la revelación, esta salvación no es simplemente un rescate temporal, físico, sino una redención completa que abarca todo, mis hermanos, la liberación del pecado, la reconciliación con Dios, una promesa de la vida eterna, que nos regenera a nosotros como seres humanos, no solo en nuestra vida espiritual, no solo en nuestro espíritu, nuestra alma, sino que en nuestro cuerpo, nuestra vida es regenerada, pero eso requiere diligencia, porque no solo en el momento de hacer un paso, una oración de fe, recibiendo al Señor ya. No, esto requiere diligencia para instruirnos en la palabra, para buscar el consejo de ella, para vivir conforme a ella. Para eso requerimos estar en oración. Y se requieren muchas otras cosas que a medida del tiempo somos firmes y no nos deslizamos, vamos a estar ahí creciendo. Pero si somos de los que nos estamos deslizando y volviendo, deslizando, oyendo y volviendo, pues no vamos a poder disfrutar de esta salvación tan grande que el Señor nos ha regalado. La última parte dice, pues bueno, fue por el Señor que nos fue confirmada, también por los que oyeron. Esto habla mucho de lo que nos da la responsabilidad que nosotros tenemos al testificar, al confirmar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y eso lo hacemos también con nuestra vida. Debemos confirmar lo que hemos oído. También cuando nos reunimos a orar, es bonito
dar testimonio de lo que el Señor ha hecho, dar en acción de gracias, porque allí nosotros confirmamos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. A veces somos muy expertos en pedir, pero no en agradecer. Confirmar con nuestras palabras lo que hemos oído y lo que hemos vivido. Dar testimonio en las asambleas y también por fuera de ellas. Fue bonito porque es tan bonito hablar con hermanos cuando sabemos que tenemos las mismas luchas, que peleamos la misma batalla y que nos podemos decir, mire, el Señor ha respondido de esta forma, el Señor me ayudó en esto y eso conforta. Y eso era lo que decía lo quería reflejar este hombre a través de esta carta. Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Confirmar la palabra, mis hermanos, los que nosotros, los que la hemos oído, la que hemos vivido, hemos leído, necesario confirmarla. Versículo 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Para testificar nosotros necesitamos estar en Dios. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios. No quiere decir que nosotros vamos a llegar a hacer caer fuego del cielo o que vamos a llegar haciendo grandes milagros y prodigios, sino que nuestra vida sea eso, un milagro, un prodigio, y que Dios, estando en nosotros con su Espíritu Santo, podemos nosotros testificar de las cosas que dan más miedo personalmente, las que dan más miedo, sí es la palabra, podría decirse, es testificar, hablar del Señor. Creo que el enemigo estorba mucho en eso y nosotros tenemos que estar muy pegados de Dios para poderlo hacer, porque si no vamos a ser avergonzados, vamos a ser grandemente avergonzados si queremos usar, si solo creyendo que usando el nombre del Señor podemos ya testificar de Él y de pronto llegar a hacer oraciones y de pronto hasta como les pasó a estos hombres, y quiero que vayamos allí en Hechos capítulo 19, versículos 13, podemos leer 19-13. Leamos desde el 12, veamos lo que pasaba con Pablo cuando estaba lleno del Espíritu Santo y hacía todos estos milagros. Capítulo 19, versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero vea a unas personas lo que hicieron. Versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva, digo, jefe de los sacerdotes, que hacían eso. Pero respondió el espíritu malo a Dios. Y dijo, perdón, respondió el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, y de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto a veces pasa cuando nosotros queremos testificar de hablar o nombrar, pronunciar el nombre de Jesús y no estando llenos de él, muchas veces sin conocerle realmente ni poder testificar lo que ha hecho, puede hacer en nuestra vida. Como siempre cito aquí, un ejemplo es un vecino que tengo aquí alrededor que colinda con mi finca y él es de las personas que le encanta dar consejos. Mire, hágale esto al palito, mire, échale esto al palito, mire. Pero cuando yo me acerco a la cerca y veo su terreno, un terreno descuidado, con frutos malos o pocos frutos, y uno dice, bueno, ¿yo cómo le voy a seguir un consejo a esta persona? Si realmente todo lo que aconseja, pero su finca o su vida, si lo hacemos en el ámbito espiritual, nosotros queremos llegar a dar un consejo y terminamos siendo avergonzados como lo terminaron siendo estos hombres. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos testificar, pero juntamente con Dios.
que Dios esté con nosotros. Y la mejor forma de testificar es con nuestro testimonio. La mejor forma de hablar de Jesús es con nuestro testimonio. No que nos llamen o que nos digan que oremos por una gripe y nos enfermemos nosotros. Necesitamos estar llenos. Y para nosotros estar llenos es necesario apasionarnos por esto, mis hermanos, ser diligentes, amigos que nos oyen. Tener una vida en Cristo es lo mejor que le puede pasar al ser humano, pero requiere mucha diligencia, requiere mucho esfuerzo, requiere también de estar firmes en una decisión, que vuestro sí sea sí, vuestro no, no, y que cuando decidimos seguir al Señor, el Señor nos ayuda. El Señor es quien nos capacita, Él es quien nos da las fuerzas, de Él proviene todo. Y nosotros necesitamos vivir en esa dependencia de nuestro Señor. Porque todas las cosas fueron sujetadas a Él. Todo lo que hacemos, y esto es lo que nos expresa el versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. El mundo venidero es esa morada celestial, la que se venía expresando allí, porque no sujetó a los ángeles. Y aquí hace otra referencia, otra defensa acerca de su postura de que Jesús no era un ángel, sino que esto fue sujeto a él, como lo vemos en Colosenses capítulo 1, donde dice que todas las cosas fueron sujetas a él, todo fue hecho por él, todas las cosas que se han hecho fue para gloria y honra de Dios por medio de Jesucristo. Todo fue creado por él y para él. Termina diciendo estos versos allí en Colosenses capítulo 1. No vamos a ir para poder avanzar un poco más. El tiempo no nos gana. Así que no fue puesta a los ángeles. Pero el versículo 6 dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo sujetaste bajo sus pies. Bueno, y leer este vez unos versículos del Salmo 8 y leer esto de cómo Dios hizo al hombre, nos podría dar un poco de tristeza. Porque, ¿qué es el hombre para que él le visite? ¿O qué hemos sido de nosotros? Y el versículo 7 dice que nos hizo un poco menor que los ángeles, coronados de gloria y de honra. Le pusiste sobre todas las obras de tus manos. Cuando el Señor creó todo y hizo al hombre, era para que se enseñoreara de todas las cosas. Y vea lo que el ser humano ha perdido. En vez de enseñorearse, lo que ha hecho es destruir todas las cosas, como lo es el medio ambiente. El Señor nos ha dado y todo el ecosistema que el Señor ha creado, ahora queriendo hacerlo a su manera. ¿Pero por qué? Porque no hemos podido, como dice la segunda parte del 8, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas sean. Nos hizo un poco menor que los ángeles, nos coronó de gloria, de honra, en toda la creación. Pero lastimosamente por la caída hemos sido incapaces de gobernar esto. Y aquí en adelante es donde el versículo 9 es donde empieza esa salvación tan grande y es donde vemos a aquel que también fue hecho un poco menor que los ángeles, y vamos a darle lectura al versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Bueno, fue hecho un poco menor que los ángeles. Esto no es que él haya sido creado por, y mucho menos que haya sido creado menor que los ángeles, sino que se hizo menor que los ángeles. Y si ponemos por eso él pone este contexto y dice, el hombre fue creado, fue hecho un poco menor que los ángeles. Y así mismo se hizo Jesús, se hizo hombre, se hizo un poco menor que ellos, se hizo tal cual como nosotros, coronado igual, como dice el versículo 7 que acabamos de leer, de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte. Pero la diferencia, como lo vamos a ver en los versículos más adelante, él fue perfeccionado
por medio del padecimiento, por medio de la muerte, por medio de que gustase y probase la muerte. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Fue hecho un poco menor. Dice, en la segunda parte, dice, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte o conociera la muerte por todos nosotros. Aquí empieza a decirnos, bueno, él también, Jesús no era solo, no era un ángel, sino que se hizo un poco menor, se humilló, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrase, sino que también se humilló y se hizo en forma de hombre. Como el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles, así fue él. Gustase la muerte, probase la muerte, al igual que el hombre. Y también, ¿para qué? Para que fuera por medio y por todos. El versículo 10, y voy a darle primero lectura en Nueva Traducción Viviente, dice, Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Este es el versículo 11. En esta versión dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, y habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. Era necesario que mediante esos sufrimientos hiciera Jesús un líder perfecto, que mediante padecer y ser probado y todo lo que nosotros vivimos, pues es el líder intachable. Y es por eso que necesitábamos ese autor que llegara a ser sacrificado por nosotros. En él fueron hechas todas las cosas en él subsisten, como citaba al principio o hace un momento Colosenses capítulo 1. Y eso nos dice en los versículos 19, el cual, perdón, versículo, nos cita, en Colosenses capítulo 1 nos dice, versículo 18, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en los cielos, como también en la tierra. Y eso dice, bueno, porque a nosotros nos convenía, era necesario que así fuera hecho. Versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno solo. Y como dice esta versión de la Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto, Jesús y los que él hace santos tienen el mismo Padre. Por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él llevó todas nuestras cargas, llevó todas nuestras luchas, todo nuestro padecimiento, como lo vamos a ver en el versículo 18, último versículo de este capítulo, para que pudiese ser ese líder. No porque él no fuera perfecto, no porque él no tuviera la perfección en su divinidad, sino que era necesario que por medio de todas estas cosas fuera perfeccionado. Perfeccionado en un modo humano, no en su divinidad, sino que siendo hecho hombre fuese probado en todo, pero que no tuviese pecado en nada. La salvación fue una iniciativa de Dios, perfeccionando a Cristo por medio de su sufrimiento. Pues digo, no que él no fuera perfecto, sino que necesitaba sufrir, padecer, de tal punto que en el huerto dijera, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, no se haga como yo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era necesario llegar hasta ese punto de decir, Señor, Dios, si es posible, quita de mí esto. Pero él se sujetó por amor a nosotros. Y nos santifica por medio de su regalo, de la salvación, de su gracia, de su sangre.
nos hace a nosotros coherederos, porque cuando somos hermanos, llamados hermanos, también somos coherederos de esa gracia que Él ha ganado, de esa herencia que solo Él era digno de recibir, nos la ha dado a nosotros. Si estamos en Él, podemos gobernar como era al principio, teniendo sabiduría para gobernar nuestro hogar, nuestras finanzas, criar a nuestros hijos, que las cosas podamos nosotros tenerlas para nosotros, sujetas. Por eso dice que Él nos santifica y es por medio de Él que volvemos de cierto modo, no es de toda la plenitud, pero sí es de cierto modo a tener esa gloria y esa honra con la que fuimos coronados, con la que fue coronado el ser humano cuando fue creado, pero que lastimosamente se vendió, se perdió a causa de la caída. Lo 12 ahora cita algo muy bonito acerca de lo que hace un hermano, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios, y los hijos que Dios me dio. Vemos la importancia nuevamente de anunciar, como lo decíamos o lo leíamos en los primeros versículos de versículo 4, de testificar lo que el Señor ha hecho y dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. Esto lo está hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero también lo podemos tomar a una invitación para nosotros. Anunciar, mis hermanos, en las asambleas lo que el Señor ha hecho. A veces nuestros temas de conversación es de lo que más nos apasiona. Al que le gustan los carros fácilmente puede tener una conversación de ello, al que le gusta el fútbol fácilmente puede citar nóminas, días de partidos, y esto no es malo, no es pecado. Pero qué bonito que nosotros nos apasione o cada cosa, cada situación le podamos poner, podamos citar la palabra. Eso muestra que nos apasiona las cosas. Anunciar a mis hermanos tu nombre en cada situación, en cada circunstancia, y sobre todo en medio de la congregación te alabaré. Y esto también es una exhortación, mis hermanos, para cuando vamos a la asamblea. Nosotros allí debemos tener la reverencia y entender que vamos a alabar a Dios, que vamos a oír el mensaje de Dios. Y a eso vamos, en medio de la congregación. Con mis hermanos anunciaré la grandeza, tu nombre, y en medio de toda la congregación alabarte. Y en la última parte dice, aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y hace una referencia de Isaías, capítulo 8, versículo 18, y quiero que lo veamos, porque esto nos está mostrando casi que un culto. Estos versículos que cita del Salmo 22 y de Isaías 8, 17 y Isaías 18, habla acerca de un comportamiento también después de estas cosas, después de haber entendido que Cristo ha muerto por nosotros, de que Él fue sacrificado para que se hiciera igual que nosotros y que por medio de Él pudiésemos ser santos y llamados hermanos o coherederos también de esta gracia. Y vamos allí a Isaías capítulo 8 y vamos a leer versículo 17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Miren, son testigos, son dados por señales y presagios de lo que Dios ha hecho. Y si notamos un poco la importancia de este capítulo, podemos ver que hace mucha relevancia acerca de hablar, de testificar, de anunciar lo que el Señor ha hecho. No solo en la asamblea, sino que también aquí yo y los hijos que Dios me dio. Poder ser señal, nuestro hogar, de eso es muy difícil. Y de lo que más ataca el enemigo es eso, el hogar. ¿Por qué quiere distorsionar todo esto? Él sabe que es todas estas cosas, la forma en la que nosotros vivimos, hablamos, nos expresamos en la asamblea, la forma en la que criamos a nuestros hijos, demuestran que la muerte de Cristo sí regenera al ser humano.
si le hace digno, si tiene honra en su forma de actuar. Y el escritor quería hacer esto, quería decirles, bueno, nosotros necesitamos también vivir de cierta forma. El versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, era absolutamente necesario que él participara de carne, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Venció a la carne, echó fuera al diablo para liberarnos a nosotros. Por eso que en algún momento hablamos de la epigenética, que tiene el poder de cambiar aún la genética del ser humano, y esto es transformado por medio de nuestra convivencia y de lo que nosotros unimos a nuestro ser. Si nosotros nos unimos a Dios como nos habla, que somos injertados en Él, si nosotros estamos en Él, podemos transformar todo nuestro ser. Y como Él venció todas estas cosas, la sangre, venció al diablo por medio de la carne y de la sangre de Él, Él también participó de todo eso, de lo que nosotros hemos hecho, obviamente, sin el pecado. Pero Él sufría cada una de las cosas que nosotros podemos padecer como seres humanos, cada una de esas tentaciones, cada una de esas pruebas, era necesario para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Tenía este imperio porque la muerte entró al mundo cuando fue la caída del ser humano. Pero allí, y fue por medio de ese engaño que él usó, que él hizo, él tenía ese imperio, pero Jesús, al morir y resucitar, quitó ese imperio y todo esto destruyendo al diablo. Y el 15 dice, para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él venció todo esto y nos libró cuando nosotros por el temor vivíamos sujetos al pecado, a la inmundicia. Y qué bonito escuchar cuando hay un libertador, un salvador a disposición de que nosotros querramos aceptarlo. Muchos viven esclavos a ese diablo, al enemigo, a todas a las pasiones, a las concupiscencias de su carne, de su humanidad caída. ¿Por qué? Porque no han aceptado a ese Salvador, el que fue perfeccionado, recordemos esto, por medio de aflicciones, que gustó la muerte, y tenía que ser así, con aflicciones, con padecimientos ser llevado hasta la cruz, allí en Gólgota. Versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Él no vino a salvar ángeles, él vino a salvar la descendencia, al ser humano. Vino a tomar, él no tomó la forma de un ángel, él no tomó la forma, pero sí tomó la forma de un ser humano. Fue el hombre quien pecó y es el hombre que tenía que pagar. Por eso era necesario que Jesús se hiciera hombre para que pagara por el ser humano. Esto es lo que quiere expresar a grandes rasgos el autor, diciendo el Espíritu Santo para nosotros hoy en día, hey, Jesús fue quien nos rescató. Era necesario, era una necesidad que un hombre, así como por el pecado entró por un hombre, por el hombre también entrara la salvación. Y qué lindo escuchar y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Como dice el versículo 17. Por lo cual debía ser en todos semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
debía ser en todo semejante a nosotros. En cada una de las cosas que nosotros hacemos o vivimos, o que vive el ser humano, era necesario que ese Dios de amor viniese a vivirlo. Hermanos, y eso es una declaración muy grande. Él debía hacerse como un ser humano. Qué humillación, siendo nuestro Dios, humillarse de esa manera para podernos rescatar. No había otra forma. Y esa fue la respuesta que recibió Jesús en el huerto del Getsemaní. No había otra forma. Si hubiese habido otra forma, se había hecho, pero era necesario. El hombre, que un hombre, como lo fue Jesús, que también era Dios, no perdió su divinidad, pero que siendo hombre, él pudiera sufrir todo lo que nosotros sufrimos. Amigos, la depresión, el miedo, las ataduras a la droga, al alcohol, cualquier cosa de esas. Jesús fue perfeccionado para libertar. No debemos tener temor. Él nos ha hecho libres por medio de su sangre, pero requiere diligencia, requiere que nosotros testifiquemos para que otros vean a ese Jesús a través de nuestra vida. Requiere nosotros ser fortalecidos en lo oculto, en nuestro aposento, para poder nosotros mismos hablar con poder de Él y llevar las buenas nuevas de la salvación. Es necesario nosotros unidos a Él. Debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel. A veces nosotros se nos olvida ser semejantes a nuestros hermanos. Cuando nosotros somos semejantes podemos ser misericordiosos. Cuando entendemos la dificultad por la que está pasando un hermano, un amigo, y podemos expresar la misericordia que el Señor, siendo perfecto, no solo que era Dios, sino que también se hizo hombre. Siendo hombre, cumplió todo y fue perfecto. Podríamos haber dicho, bueno, qué orgullo, ¿cierto? Tan grande. No, hizo todo, no para enorgullecerse, aunque es digno de recibir toda la gloria y toda la honra, Él lo hizo para salvarnos. Siendo allí crucificado, humillado, como lo fue, ser exaltado por nuestro Dios, por su Padre. Para expiar los pecados del pueblo, dice la última parte, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios refiere, para expiar los pecados del pueblo. Vemos que el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, sacrificando un animalito para expiar los pecados. Primero debía hacerlo por él. Y ahora este sumo sacerdote no solo nos regenera nuestra vida, no solo nos da un estilo de vida, por así llamarlo, diferente al del mundo, sino que también perdona todos nuestros pecados. Y esto habla de una nueva vida. Es esa, la morada celestial. Ese es el reino venidero, el que el Señor ha dado. Y el versículo 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los. Esta palabra aquí tentado, pues decimos que es mejor expresada diciendo que fue probado, ya que pues la tentación, aunque él fue tentado allí o probado en el desierto, la tentación requiere, y hay un verso, un versículo que dice que Dios no tienta a nadie, es cierto, y no puede ser tentado, sino que el ser humano es atraído y seducido de su propia concupiscencia. Entonces, si nosotros pudiésemos decir que Dios, que Jesús fue tentado, pues quedaría un poco ahí como raro, sino que él fue probado en todo. Pues en cuanto él mismo padeció, mire esta palabra que siempre se refiere, padecer, sufrir, tener aflicciones, el padecimiento, todo esto fue la vida de Jesús.
un padecimiento constante. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, de una u otra manera experimentamos eso. Y en mucho tiempo también en nuestra vida lo experimentamos y lo seguiremos experimentando, ese padecimiento o ese sufrimiento al no doblegarnos al pecado. O cuando lastimosamente hemos caído y tenemos ese sufrimiento por haber caído. Pero el Señor padeció siendo probado en todo, pero él no pecó. Y es por eso, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Eso lo hace a él poderoso. Qué bonito pensar que en lo que usted está pasando, amigo, hermano, el Señor fue probado en eso. Y él eso lo hace poderoso para hablarnos. Como le decía el ejemplo de aquí, mi vecino, que muy amablemente le gusta dar muchos consejos. Eso, pues, es raro decir, bueno, pero entonces, ¿por qué usted no lo hace? Y eso funciona también porque tiene, o si eso lo hace, pues, si eso es lo que usted hace, pues yo veo que no funciona tan bien. Y cuando nosotros damos un testimonio y nos acercamos a una persona y le decimos, mire, yo pasé por eso, mire, yo viví esto y, y quiero decirle que Jesús nos puede salvar, que Jesús lo puede libertar, que Jesús le puede acompañar. Por eso es tan necesario, mis hermanos, que nosotros testifiquemos de él. Y que muchas veces no es solo hablar o predicar, sino que los vecinos están pendientes. Y cuando alguien hace algo malo, dice, uy, pero era cristiano. ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué ponen esa frase seguida a algo malo? Uy, pero era cristiano. Uy, pero mire, es cristiano. Porque ellos saben que el título de cristiano necesita ser conformado a la palabra, necesita vivir. Tienen un ideal, tienen un concepto de lo que, como debería comportarse un cristiano. Por eso que nunca dicen, uy, pero mire, y era budista, uy, pero mire, y es católico, uy, pero no. Esa frase es exclusiva para nosotros. Hablamos, predicamos el evangelio. Por eso es necesario, mis hermanos, testificar, como decía el versículo 4, juntamente, testificando Dios juntamente con ellos. Es necesario estar con Dios para poder testificar de esto y acercarnos, así como nuestro Señor Jesucristo, podemos acercarnos a Él y saber que Él fue probado en todo y que nos va a ayudar en todas las cosas también. Unos consejos que nos deja esta porción es ser diligentes y atentos a lo que oímos. Cuando oímos la palabra del Señor, estar atentos porque allí aprendemos. Allí hay hermanos que se han esforzado en dar un comentario, desglosar un poco de manera que se pueda entender mejor los pasajes que se predican. Es necesario tener atención. Yo he dado muchas veces mi testimonio y una de las cosas que a mí me ayudó a acercarme al Señor y vivir para Él era que yo ponía mucha atención al principio de las predicaciones y aún lo intento hacerlo. Pero ¿por qué lo hacía? En una forma errónea lo hacía porque pues yo nunca había escuchado la palabra de Dios, nunca había leído la Biblia. Cuando empecé a asistir allí al centro bíblico en Bucaramanga, guiado por la que hoy es mi esposa, y por querer agradarla a ella, entonces, bueno, yo sabía que para ella eso era importante, entonces yo me sentaba y como yo no sabía nada de la Biblia, yo ponía muchísimo cuidado a lo que se decía, al comentario, trataba de memorizarme un versículo para cuando saliera de allí, echarle una llamada y decirle, ay, mire, hablaron de esto y dijeron esto, mire, tan bonito esto, sí, esa era mi intención realmente. Pero esa palabra quedaba aquí, como ponía tanto, yo recuerdo que en la noche retumbaba en mi mente y recordaba los versículos, y eso fue calando en mí. Por eso es necesario estar atentos a lo que oímos. Aunque no era la motivación idónea para ir y escuchar la palabra, pero la palabra no retorna vacía y es una palabra, es una promesa. Ser temerosos de esa palabra, dar un buen testimonio de lo que hemos oído, mis hermanos. Testificar contando todos nuestros milagros a otros, lo que el Señor ha hecho, no los que milagros que nosotros hagamos, sino lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Alabar el nombre de Dios es importante en las asambleas, guiar a nuestros hijos. Y sobre todas las cosas, mis hermanos, confiar en Él.
que Él es fiel, que Él es justo, que Él ha sido perfeccionado por medio de muchas aflicciones para que pueda ser nuestro Salvador. Oremos. Amado Dios, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo, el Señor Jesucristo, quien tú enviaste, porque la salvación provista por ti, mi amado Dios. Era necesario que nuestro Señor, nuestro Salvador, fuese padecido, Señor. Sufriera padecimientos, sufriera grandes angustias, fuera llevado a una cruz, fuera crucificado allí, no sin antes haber sido molido todo su cuerpo en latigazos, haber sido humillado en su sede, para que pudiese ser perfecto y poder socorrernos a nosotros, los que vivimos en medio de la tentación del mundo, de la carne y de todas las pasiones que quieren llevarnos cautivos. Pero Él ya nos libertó. Él nos libertó de esa esclavitud, de ese miedo y de esa muerte que vivíamos constantemente antes de conocer. Gracias, mi amado Señor. Tu palabra sea de gran edificación y de aliento para todo aquel que la oye. Te alabamos, el Dios en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mi querido hermano Edwin. Y así llegamos al final de este espacio. Insistimos en darle gracias al Señor porque nos permite este privilegio de llegar a cada uno de ustedes a través de este canal y a través de este espacio que originamos desde Bucaramanga todos los domingos a esta hora de la mañana. Esperamos que la palabra de Dios llegue a lo más profundo de usted y que esa palabra impacte su vida para que usted sea hacedor de la preciosa palabra de Dios. Muchas gracias por su atención. Si quiere compartir este programa, el link debajo del video, ahí hay un espacio, un botón para compartir este programa. Siéntase libre de hacerlo. Quizás haya alguien que está necesitando el mensaje de la palabra del Señor en este día. Bendiciones para su vida, para cada uno de los suyos. Nos veremos en nuestro próximo espacio el siguiente domingo y les invitamos a cada una de las actividades que ya hemos mencionado. Chao, chao.